Pero ahora vamos a ver a Jesucristo ahí clavado en la cruz, donde Él está viendo una escena y queremos verla con los ojos de Cristo, con el sentimiento de Cristo. Así que vamos a ver tres pasajes. El primero está en Mateo 27, que acabamos de leer hace un momento, pero solo el versículo 36. Mateo 27, el versículo 36. Sí, están muy feos. Están muy guapos. No, la cámara. Lea junto conmigo ese versículo. Dice: y sentados le guardaban ahí. Oremos. Señor, permítenos poder ver esta escena con tus ojos y el propósito, Señor, por el cual tú diste tu vida, Señor. Habla a nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque diste tu vida por nuestros pecados y diste, Señor, un perdón hermoso, Señor. Gracias. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Señor, y jamás, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará, Señor, de tu amor. Para tu nombre, para tu gloria, permite que este mensaje llegue a nuestros corazones. En tu nombre. Amén. ¿Quiénes eran los que estaban sentados ahí? Que le estaban guardando y cuidando. ¿Quiénes eran? Los guardias, los soldados, ¿verdad? Los que estaban, los que lo acababan de crucificar. Ellos estaban, si usted recuerda el pasaje, estaban jugando ¿a qué cosa? A las cartas, ¿no? A los dados. Estaban jugando a los dados y estaban echando suerte sobre las cosas de Jesucristo. Imagínense la escena. Jesucristo está ahí clavado y él mirando hacia abajo veía un círculo de soldados con los dados en la mano echando suertes, mirando hacia el suelo en el momento más importante de la humanidad, donde Jesucristo estaba dando su vida por la humanidad. Estaba el Señor siendo el parteaguas del Antiguo y Nuevo Testamento. Estaba el Señor siendo el que iba a empezar una nueva era con su iglesia cristiana. Versículo 24 solamente. Marcos 15, 24. Seguimos en la misma escena. Lea junto conmigo el 24. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran varias prendas. Quiero que vean la escena. Ellos están jugando y ellos pensaban: el criminal está aquí arriba, atrás de nosotros, siendo olvidado por ellos. Recuerden que ellos mataban todos los días. Para ellos era una escena normal. No era Jesucristo, era uno más que estaban ahí. Le quitaron su manto, le quitaron sus sandalias, le quitaron la túnica y empezaron a ponerlas allí en medio y empezaron a echar suertes. Cada soldado ahí postrado, hincado en la tierra, echando suerte, pensando en qué se va a llevar de este carpintero que ya está casi muerto. Ya está por morir. Ya no hay que hacer nada. La gente está tranquila, así que echemos suerte a ver quién se lleva sus pertenencias. Yo me he preguntado, ¿quién podría ver la escena realmente como la vio Cristo? Él clavado, mirando hacia abajo, viendo el círculo de soldados, viendo cómo la sangre corría hasta sus pies y empezaba a gotear esa sangre hasta la tierra. ¿Qué habrá sentido Cristo? ¿Cuáles habrán sido sus emociones, sus pensamientos, sus deseos? ¿Se habrá sorprendido de ver esta escena? ¿O ya la estaba esperando? Para los nuevos era común. Para ellos era algo muy normal. Era uno más que estaba ahí clavado. Era un criminal más. Era un viernes en la mañana que les tocó desvelarse por el juicio que había. Son tres más que están ahí clavados, que en cuanto mueran nos llevaremos y se acabó la jornada. Y vamos a casa a descansar. Era uno más. Y de repente posiblemente alguien se puso a pensar: ¿y si era este el verdadero Jesús, el Hijo de Dios?
y si realmente lo que él predicaba era la realidad. Y yo creo que se puso a pensar y se fue sus pensamientos y de repente alguien, ¡hey! ¡Te toca! ¡Tírale! Ah, sí, pero ahí van por las sandalias, y aventó los dados ahí. Y empezaron a seguir jugando ellos. Y Jesucristo solamente con la cabeza agachada, posiblemente con un párpado ya, un ojo cerrado, y con otro viendo cómo repartían sus sueldos. El Salmo 22 dice así, ¿verdad? Repartieron entre sí los vestidos. Yo lo veía como estaban ellos haciendo. Una túnica de una sola pieza. Estoy pensando que a veces nosotros, los cristianos, estamos como ellos. Estamos ahí tan cerca de la cruz, tan cerca del sacrificio de Jesús, pero a la vez tan lejos de Cristo. Y yo quiero adaptar la cruz al templo, a la iglesia, a las actividades. El templo, las actividades, las cosas que realizamos no tienen poder para transformar a las personas. Lo que tiene poder es la sangre de Cristo. Una persona puede venir aquí a actividades todo el año y eso no va a transformar su vida. Pero cuando tiene ese contacto con Cristo, cuando tiene ese contacto con su poder, con su sangre, la persona es transformada. Estas personas estaban cerca de la cruz, abajo, al pie de la cruz, jugando a los dados, pero estaban tan lejos de la presencia de Cristo, tan lejos, que no se dieron cuenta que estaban matando al ser más importante de la humanidad. A veces nosotros estamos tan cerca del templo, tan cerca de las actividades, tan cerca de la adoración. Cantamos, alabamos, decimos al Señor, Señor, tú eres el poderoso, tu presencia está en nosotros. Y a veces estamos tan cerca del templo y de las cosas que nos rodean, pero a veces estamos tan lejos del propósito por el cual Cristo dio su vida por nosotros. Y Él está ahí pensando en una sola cosa. Mi prioridad es la salvación del mundo. Mi prioridad, lo que está en mi corazón, por lo cual derramo cada una de estas gotas de mi sangre, es para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es mi propósito, eso está en mi corazón. Y a veces estamos abajo jugando. Hacemos muchas cosas, pero la principal, el ganar almas, que fue por lo que se derramó la sangre, a veces nos olvidamos. Estamos tan cerca del templo y a veces tan lejos del propósito de nuestro Señor Jesucristo. No es malo todo lo que yo he mencionado, porque incluso un servidor lo hace. Pero nunca debemos olvidar por el cual Cristo dio su vida por nosotros. No somos simples jugadores que nos sentamos solamente para llevar las cosas, sino que somos guerreros de Dios para transformar a este mundo. Y el Señor levanta un poco la mirada, deja a los soldados un momento ahí, levanta la mirada y se encuentra con otra escena. Lucas capítulo 23. Versículos 34 y 35. Ve a este grupo de soldados y hace una expresión. 34, lea conmigo, dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. El pueblo estaba mirando y los gobernantes. Y meneaban la cabeza, dice la palabra de Dios. Y le injuriaban y le decían, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, si eres el ungido, bájate. Él no tuvo que probar nada. Él ni siquiera se defendió. Simplemente se quedó callado. Dejó que le juzgaran y dejó que sea Dios quien tomara la decisión. Él ya había orado y había dicho, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si no, que se haga tu voluntad. Y cuando le injuriaban, no abrió su boca, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció y pensaba en cada uno de nosotros. Él estaba viendo al pueblo cómo le contemplaba y cómo se burlaban de él. Y a un lado veía a su madre que seguía en llanto abierto por él.
Y de repente trataba de buscar a los discípulos y encontró a uno que otro ahí nada más porque habían huido. Y veía a Cristo en la mirada de ellos. Y no le quedó de otra más que levantar su mirada al cielo y decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, el capítulo 22 del Salmo dice: mas el Señor no le desamparó. Cuando clamó, Él le oyó. Y Él estaba ahí, presto para ayudar a su hijo. No le desamparó. Sobre este madero, sobre esta cruz. Usted me podrá decir: pastor, fue un madero, fue una cruz. Lo que haya sido, el poder lo tiene la sangre de Cristo. Y es lo que transforma la vida de las personas. Lo importante aquí es que el Creador daba su vida por la creación. Y el propósito de dar su vida era para poder rescatar a aquellas almas que se iban a ir al infierno por su pecado. Y el Señor daba un grito cuando resucitó: y de hacer discípulos. Todas estas cosas que os han mandado, vayan y enséñenselas a los demás. Tienen que ir. Y cuando impartió la cena del Señor por última vez, Él solamente dijo: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de ese propósito que yo hice, de dar mi vida por los demás. Hoy, solo al tomar la cena, solo te pido que recuerdes, que repases, que repites una sola cosa: Señor, tu sacrificio no es en vano. Mientras yo viva, las piedras no van a hablar. Mientras yo viva, Señor, yo estaré recordando al mundo lo que tú has hecho por nosotros. ¿Sabes? Una frase que quedó muy grabada en mi mente hace tiempo es: el alma es la que es hecha a imagen y semejanza de Dios. Y el alma es la que busca a Dios. Las almas que están afuera, es cuestión de que tú les presentes solamente a Cristo un momento. Es cuestión que tú hables, que tú vayas y les digas: Cristo es el pan de vida para el dolor de tu alma. Y cuando tú llevas a Cristo, esas almas encuentran el gozo, el refrigerio, el cambio de vida. La gente afuera está esperando esa solución y no la sabe porque no la encuentran, porque no la saben. Pero cuando tú le llevas a Cristo a esas personas y les llevas ese sacrificio de Cristo, esas almas llegan a sentir el refrigerio y a ser transformadas. Cada puerta, cada corazón que tú toques allá afuera es un alma necesitada. Él dio su vida por ellos. No es cuestión de actividades, no es cuestión de activismo, es cuestión de llevar su sacrificio. Hoy que tomen la cena del Señor, solamente recuerda, repasa, repite: Señor, este sacrificio que tú has hecho, mientras yo viva, las piedras no van a hablar, porque yo hablaré para llevar la salvación a la humanidad. ¿Qué tan cerca estás del templo y qué tan cerca estás del propósito de Cristo? Vamos a ver.